Pues comenzamos esta sesión del podcast de la Mami Hacker. En concreto, hoy vamos a hablar sobre la preparación al parto y digamos, las expectativas versus la realidad de lo que puede ser un parto para más primerizas que no Ujú. han pasado por ello. Lo primero, yo me presento, para quien no me conozca, yo soy mamá primeriza. He pasado por un parto que en realidad no fue parto, al final fue cesárea, así que no he pasado por ningún parto natural, digámoslo así. Y bueno, yo tuve una experiencia, yo creo que cada uno tiene experiencias diferentes, independientemente de que hayas pasado varias veces por ahí, cada parte es diferente. Entonces, por eso me gustaría hablar contigo y que nos contaras, tú que eres experta en este tema, que nos contaras algunas cositas y resolvieras dudas que tenemos tanto yo, que me preparo para ahora mismo para otro parto en el futuro, y para cualquier otra embarazada que nos esté viendo y que tenga dudas. Así que si quieres, Perfecto. preséntate y háblanos un poquito de ti. Perfecto. Bueno, me llamo Charo, como ya has dicho tú, soy matrona, ya llevo muchos años en la profesión, me lleva muchos años trabajando en el paritorio Ujú. y ahora pues estoy trabajando en atención primaria y preparando a parejas y a mujeres, acompañando a mujeres en la preparación al parto y el posparto. Ujú. Entonces, bueno, pues ese es un poquito el caminar de mi profesión. La verdad es que me gusta mucho mi profesión y disfruto mucho, pues eso, acompañando a familias en ese momento tan mm, que marca tanto, que es el parto, Sí. tanto si la experiencia es positiva como si no lo es. Y entonces yo creo que las matronas tenemos un papel fundamental en ayudar a la mujer y a la familia para que el parto sea pues lo más positivo y que te marque de forma positiva para el resto de tu vida. Porque Totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que sea positivo o negativo, no deja indiferente a claro, ninguna mujer o claro, familia. Y en claro. este caso, las matronas hacéis una gran labor en todo lo que es previo, pero también en el post. Sabes Claro. que muchas veces parece o pensamos que todo acaba una vez que la salud y no es así. Que vosotros Claro. dais mucha ayuda en lo que es post, incluso en el centro de salud en el que estáis, Mm, dais mucha ayuda en todo lo que es post durante el primer año, que yo creo que es casi más importante que cualquier otra claro, cosa porque el embarazo al final, bueno, sea como sea, lo llevas porque tampoco puedes hacer mucho, claro. pero todo lo que es la crianza de los primeros meses sí que es algo muy complicado y también vosotros dais mucha ayuda. Mm, bueno, Así eso que es lo que... sí, sí, si te parece, Estoy dispuesta a resolver todas las dudas que tengáis. Esa es genial, mi función, perfecto. ¿vale? Perfecto. La dinámica, yo voy a hacerte algunas preguntitas. Si alguien quiere hacer preguntas relacionadas con esto, perfecto. Relacionadas con otras cosas, pero que sean de la materia, que las vayan haciendo. Y yo pues te las iré filtrando, ¿vale? En función de lo que hablamos y demás, te iré filtrando si te hacen alguna otra pregunta. Pero Perfecto. yo tengo aquí una lista larga de lo que creo que es lo más importante Muy bien. para una mamá primeriza que se enfrenta a esto por primera vez, independientemente de que esté buscando estar embarazada o esté en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero. Son cosas que se nos pasa por la cabeza a todas las mujeres que nos vamos a enfrentar a esto por primera vez. Entonces, yo lo primero resolvería tres aspectos en cuanto a fechas, ¿vale? Que sería en qué semana de embarazo suele producirse el parto. Vale. Pues el parto, un bebé se considera que está a término a partir de la semana 37, ¿vale? Entonces, desde la 37 a la 40, pues ya el bebé pues, puede nacer en cualquier momento, Vale, ¿vale? Eso es lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, desde las 37 semanas, pues en cualquier momento pueden hacer. Si nos ponemos de parto antes entre la 35 y la 37 sería prematuro, pero en ese momento el bebé está lo suficientemente maduro como para nacer, entonces no se frenaría el parto, ¿vale? vale, Generalmente perfecto. no se deja, no se estimularía, pero se deja evolucionar. Antes de las 35 semanas sí se intenta de frenar el parto, Vale, ¿vale? y como tarde, cuándo se provocaría el parto si el bebé no ha nacido antes de la semana 40? Si está todo bien y todos los controles son normales y demás, eso depende un poco del protocolo de cada hospital, pero lo normal, las líneas generales van alrededor de las 41 semanas más 3 días, alrededor entre 7 días después de tu fecha probable de parto, entre 7 y 10 días después de tu fecha probable Vale, de parto, ¿vale? perfecto. ¿Cuándo se decide eso? Pues en el último control que te hacen, ¿sabes? Te valoran
valoran el crecimiento del bebé, cómo está la cantidad de líquido que tiene el bebé, en fin, distintos parámetros y según esté, pues se puede esperar más o menos, pero eso es un máximo de unos 10 días, como mucho. Perfecto. Aquí están haciendo una pregunta. Dicen, ¿cuánto se demora el parto después de arrojar el tapón a la semana 37 más 5? Bueno, el tapón mucoso en verdad es un signo, pero no te dice realmente qué tiempo va a pasar desde que tú expulsas el tapón mucoso hasta que se produce el parto, porque hay mujeres que lo pueden expulsar incluso pues una semana antes o 2 semanas antes. Entonces, cuando sucede eso, lo único que tenéis que pensar es que, bueno, se están produciendo cambios en mi cuerpo que harán que me ponga de parto. ¿Cuándo? Pues realmente no lo sé. No hay una Vale, regla, un tiempo específico, ¿vale? Entonces, aunque es un signo, pero tampoco tiene mucha importancia, ¿vale? genial. Más adelante me gustaría hablar de los signos, Ujú. pero voy a empezar por algo que creo que es más básico, que sería cuáles son las diferentes fases del parto y cómo las siente una mujer. Vale. Las distintas fases del parto son tres, ¿vale? La primera fase del parto, que es la fase de dilatación, se divide a su vez en dos fases. La fase inicial, que es lo que nosotros llamamos pródromo, ¿vale? Es en la que se va a producir el borramiento del cuello del útero. El útero, que es el músculo donde alberga a nuestro bebé, tiene que producirse cambios antes de que se produzca la dilatación, ¿vale? Y eso se produce en lo que es la primera fase, la fase lenta de la dilatación, ¿vale? Ujú. Que es, va desde que no tenemos dilatación ninguna hasta que llegamos a los 3 centímetros. Y esa fase del tiempo que va a durar es muy variable, porque depende de las contracciones que tengamos. Hay mujeres que empiezan a ponerse de parto y rápidamente las contracciones vienen de formas regulares y hay mujeres que le vienen de forma muy regular, una contracción cada 10 minutos, cada 15, y entonces eso hace que el proceso vaya más lento. No sé si me he Sí. explicado bien, ¿vale? Entonces esa sería la fase primera de parto, en la fase de dilatación, la fase latente o la fase prodrómica, que es Ujú. llegar hasta los 3 centímetros, y luego tendríamos la fase activa de la dilatación, que va desde los 3 centímetros hasta los 10 centímetros, que es cuando tenemos la dilatación completa. Y ya ahí sí suele ir a un ritmo más rápido. Lo normal es dilatar 1 centímetro por hora. Eso es lo normal. Hay veces que se dilata más rápido y hay veces que se tarda un poquito más. Entonces siempre hay que ser muy flexible en esta fase, ¿vale? Una vez que Vale. llegamos a la dilatación completa, pasaríamos la segunda fase del parto, que es cuando es el expulsivo, cuando se va a producir el nacimiento del Ujú. bebé, que ya no tenemos cuello alrededor de la cabecita del bebé y el bebé se tiene que meter por el canal del parto. Y esta fase va a depender el tiempo que dure de si nos ponemos analgesia epidural o no, ¿vale? Porque el que va a dirigir el ritmo de esta fase son las contracciones y nuestra sensación de pujar, lo que con la epidural muchas veces está mermada y entonces necesitamos más tiempo. Ujú. Entonces, un máximo de unas 4 horas si tenemos la epidural. Si no tenemos epidural, suele durar menos porque, claro, tú vas a tener más necesidad de pujar y el parto suele terminar antes. Y la tercera fase del parto, que es el alumbramiento, que es cuando nace la placenta. Y ahí termina el parto. ¿Vale? Vale, perfecto, clarísimo, clarísimo. Hacer una pregunta respecto a algo parecido al anterior. Dicen, ¿son más rápidos los segundos partos con respecto al primero? Y luego pregunta, ¿se suele adelantar? Generalmente los partos segundos son mucho más rápidos que los primeros. ¿Por qué? Porque cuando yo he hablado de el borramiento del cuello, Ujú. en el primer parto, la mujer primero tiene que borrar el cuello para que se produzca la dilatación. Cuando ya hemos parido una vez, eso ya no sucede, sino en el momento que empezamos a tener contracciones, el borramiento del cuello se produce de forma simultánea a que el cuello se va abriendo. Entonces, como que la fase latente es más corta de parto y suele ser más corto el parto. De hecho, Vale, mal para un primer parto puede ser entre una mamá primeriza, entre 12 y 18 horas se considera normal, ¿vale? Y en el segundo, tercero se acorta, pues suele durar un máximo de unas 10 horas, ¿vale? Siendo vale, segundo, vale. ¿vale?
Y en el caso de que el primer parto sea cesárea, si el segundo parece que va natural, supongo que el segundo sería como empezar desde cero. Esto no Claro, aplicaría, sería el mismo claro, proceso que la primera vez. claro, claro. Si tú no has llegado a ponerte de parto, ahí deberíamos de diferenciar dos factores, ¿vale? El primero, si la cesárea ha sido una cesárea programada, porque hoy en día si tu bebé se presenta de nalga, o sea, está sentadito, generalmente en la mayoría de los hospitales no te dan la opción de parir porque se programa la cesárea. Entonces, si ha sido una cesárea programada y tú no has iniciado el proceso del parto, evidentemente, si vas a tener un segundo bebé y va a ser un parto, es como si fuera tu primer parto para ti, ¿vale? Pero si tu cesárea ha sido por una situación urgente y tú estabas de parto, has llegado a borrar el cuello y has dilatado algo, pues ya tienes algo del trabajo adelantado, por así decirlo, ¿sabes? No es como partir de cero. Claro, Entonces, claro, claro, claro. Claro, muy bien. Y, y hablemos un poquito de las contracciones. Según lo que tengo entendido, hay como, digamos, dos contracciones famosas, que son las de parto, por supuesto, pero antes me gustaría hablar de las de Braxton, que es algo que no se sabe muy bien y que yo creo que a partir, no sé cuándo empiezan a suceder, pero es algo que cuando cumples la semana 34, 35, 36, es como que ya empiezas a sentir cosas y piensas que en cualquier momento te vas a poner puede ser. claro, te Entonces, vas a poner háblame de un parto. poquito, exacto, ¿cuándo pueden empezar las contracciones de Braxton? Las contracciones de Braxton Hicks incluso pueden aparecer a partir de las 25 semanas. En el momento que el útero ya empieza a salir de la cavidad pélvica y empieza a crecer, ya el útero empieza a contraerse, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que son muy distintas a las contracciones de parto y esto los vais a ver muy fácilmente con un ejemplo que os voy a poner. Mira, tengo aquí un globo, Vale. ¿vale? Y dentro tengo una pelota de ping-pong, ¿vale? Entonces, esto va a simular, voy a llenar un poco el globo en un momentito. Vale. Esto es similar al útero, ¿vale? ¿Veis? Esto sería el cuello del útero, ¿vale? Y lo que es la pelota del pipón sería nuestro bebé. Sí. Entonces, las contracciones de Braxton Hicks son contracciones, el útero se contrae, ¿vale? Pero esto, que es el cuello, no se modifica. Ujú. ¿Por qué? Porque se contrae de forma aislada, ¿vale? No hay sincronicidad en las contracciones del útero, sino es una pequeña contracción. Hay veces que puede durar más, menos, pueden ser dolorosas. No es dolorosa, sino es molestia. Tú lo notas, pero no llega a ser dolor, Vale. ¿vale? Entonces, como el útero se está preparando para lo que es el momento del parto. ¿Qué Ujú. pasa en el momento del parto? Que estas contracciones empiezan a ser de forma armónica y se producen desde el fondo del útero, desde arriba. Entonces, el útero se contrae y hace fuerza. ¿Ve cómo el cuello va modificándose? Ujú. Sí, sí. ¡Buah! Y eso, perdón. Y eso es lo que hace que el cuello se modifique y se vaya cortando. Entonces, Sí. la función es totalmente distinta. Entonces, aunque tú notes contracciones eh, que son de Braxton, no van a hacer que modifique el cuello. Vale. ¿Cuándo yo me tendría que preocupar? Cuando esas contracciones empiezan a ser de forma regular. O sea, yo me he notado ahora una contracción y dentro de 5 minutos me noto otra. Y dentro de 5 minutos me noto otra. Y se acorta en el tiempo. Entonces, Vale. sí sería conveniente de ir al hospital si no estoy en la semana en la que el parto es adecuado Ujú. para comprobar de que no me esté poniendo de parto. ¿Vale? Pero si Vale. es una contracción de forma irregular así, aislada, no le tenemos que dar mayor importancia. ¿Y las ¿Vale? contracciones de Braxton pueden llegar a ser dolorosas? Generalmente no suelen ser dolorosas. Tú la notas, ¿no? Porque claro, el útero se contrae, se pone duro y tú lo percibes, pero no Vale. suelen ser dolorosas. Vale. No. Perfecto. Pues antes de hablar de las contracciones, quería hacer una pregunta que están haciendo respecto a lo que hemos hablado. Y dice, si el primer embarazo y el segundo se llevan más de 10 años, ¿también se tarda menos en la primera fase de dilatación? ¿Y en las demás fases, qué puede ocurrir? Vale, en la primera fase de dilatación va a depender un poco de las contracciones, casi. Una vez que el parto se inicie, Ujú. igual sí va más rápido, ¿vale? Y a la hora del expulsivo pasa exactamente lo mismo. Una vez que hemos parido, el canal del parto como que pierde un poco.
de elasticidad, porque los músculos no están tan fuertes y entonces a la hora de que el bebé se meta por el canal del parto suele ser más fácil. Entonces siempre suele ser más corto, pero claro, depende también de otros factores, de cómo se coloque el bebé, del tamaño del bebé, en fin, que aunque eso es lo habitual, no tenemos tampoco que ir con la idea de que es el segundo y va a ser más corto. Hay veces que, aunque es lo normal, hay veces que no es así, pero lo normal es que sea más corto, ¿vale? Y es Vale, verdad que cuando hay un gran descanso entre hijo y hijo, hay veces que cuesta un poquito más de ponerse de parto. Una vez que te pones de parto, el parto ya suele ir más rápido, pero hasta que arranca hay veces que te puede costar pues igual que el primero, ¿vale? claro. ¿Por qué? Porque ahí Vale, yo creo que juega también mucho una parte muy importante, la parte emocional, ¿vale? Muchas veces pensamos que todo es físico y demás, y la parte emocional también juega mucho. Muchas veces las mujeres tienen mucho miedo, mucha inquietud, y eso pues frena el parto, te bloquea, sí, ¿sabes? totalmente de acuerdo, totalmente. Luego hablaremos de la parte emocional porque yo creo que también es muy importante a la hora de Claro, prepararse. O sea, está bien conocer físicamente lo que va a pasar, claro. pero luego también interiorizar y prepararnos mentalmente para el parto puede ayudarnos a que sea más fácil, más doloroso, dentro de obviamente lo que tenga que ser, porque hay cosas que no se pueden controlar. Pero creo que sí que es algo que nos podemos preparar también, aparte de lo físico. Pero bueno, volviendo a las contracciones de parto. ¿Cómo las identifico? Tú has dicho antes que sean regulares, ¿no? Es decir, que Mm. sean cada cierto tiempo, pero ¿hay alguna otra manera de Es que identificarlas? esa es la duda que siempre tienen las mamás primerizas. A ver si me pongo de parto y no me doy cuenta que estoy teniendo contracciones y no me entero. Ujú, No suele pasar así. Es verdad que al principio notarás que las contracciones las vas notando y no te molestan, pero a medida que empiezan a venirte de forma más regular, la vas a ir percibiendo y la vas a ir notando y te va molestando más. ujú. Entonces es como vamos a ir de menos a más. ¿Vale? Vale, Lo normal es que empiezas a notar que te dan contracciones, que tú dices que cuando tú tienes ganas de ponerte de parto, incluso te da esa alegría de decir, ay Dios mío, que ya me estoy poniendo de parto, que voy a conocer a mi bebé. mm, Y a medida que van viniendo con más frecuencia y más fuerte, pues te van a ir molestando y van a ir doliendo, porque lo normal es que las contracciones duelan, ¿vale? vale, Hay que vale. manejarlas, pero Y, yo y diría, cu- hay profesionales que dicen que no, pero el parto suele doler y bastante. claro, claro. A ver, a mí en mi caso, lo tengo que decir que a mí no me dolieron. Me pareció rarísimo porque yo iba preparada para mucho sufrimiento, o sea, que yo iba preparada para lo que tuviera que pasar y no me dolieron en ningún momento, o sea, ni en o sea, ni en las semanas que empezaba a tenerlo, porque sí que es verdad que a veces en casa empezaban a ser regulares durante un tiempo y luego a las horas ya dejaban de ser regulares y te serán las de Braxton, serán las de parto, supongo que serían de Braxton. Pero luego ya en el hospital, lo mío sí que fue inducción y estuve allí 2 días y tuve, porque en los monitores te ponen pues, las Sí, cositas, ¿no? claro. Donde se pueden medir eso, Mm. donde se pueden medir las contracciones y no sé exactamente, no me acuerdo a nivel técnico, pero imagínate si 100 es el máximo, yo estaba en una constante de 70, 80, 90, 70, 80, así todo el rato y no me dolían. Entonces venían las matronas, me decían, ¿y no te está doliendo ahora que el Sí, topómetro, no sé cómo se llamaba, el toco. el toco Sí. te dice que ahora tienes una supercontracción? Y decía, a ver, lo noto, pero no me duele. Entonces, bueno, yo desde aquí lo que digo es que a mí me han contado siempre que duele mucho, a mí nunca me dolió, no sé por qué, vamos, tengo la suerte de que puedo decir que, aunque no fue parto natural, todo el proceso de dilatación y todo lo demás no me dolió. Pero bueno, sé que lo normal es que duela bastante. Suele doler. Y Sí, además hay que ir preparada, como tú dices, yo iba preparada para el peor dolor, porque es verdad sí, que hay que ir preparada para eso. ¿Por qué? Porque sí. si después no te duele y tienes una pérdida, pues estupendo. Pero si tú vas pensando, es que voy a poder porque yo sé que puedo y después no puedes, pues ahí viene la frustración. Mm, Muchas mujeres después lo pasáis muy mal sí, pensando es que uf, hay que ver que no he podido sí, 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 sí. con eso. Eso es algo Entonces hay que que ir también hay que pensando de preparar. que, no, que después puede, pues estupendo, pero Sí, esa es una sí, sí. forma de prepararse. Por lo menos yo pienso que Totalmente. va a ser. Hay que tener la mente abierta para todo lo que pueda pasar. Me había preparado mucho para el dolor, para un parto largo, y lo que no me había preparado era ver necesaria mentalmente, porque pensé que yo podría.
Entonces sí que cuando tuvo que ser así bueno, me dio un shock. O sea, estuve súper bien los 2 días, a pesar de todo. Y cuando me dijeron eso me vine abajo y porque no me había preparado psicológicamente para que podía ser necesario. Y dices, qué tontería. O sea, que decir, No, pero no, yo no me había preparado. Entonces no, fue no, no es como, ninguna tontería y además es una cosa que veo mucho, sí, bueno, mucho, con frecuencia, sí, que nos preparamos para un parto, entonces tú piensas, parto, yo me he preparado, yo sé la fase de parto, he hecho mi ejercicio, me he mantenido activa, o sea, yo voy a parir, sí o sí, porque sí, es que sí. el parto es un proceso natural y mi cuerpo está preparado para ello. Ujú, Vale. Pero es que todo no depende de nosotros y esa parte se nos olvida, ¿vale? ujú, Se nos olvida totalmente. de que todo no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque tú te puedes preparar, pero ¿y si tú tienes un niño muy grande y tu pelvis es muy chiquitita? Por mucho que tú te prepares, por ahí no va a pasar, ¿sabes? Sí, sí. Y esa posibilidad existe. Mm, Y tenéis que ir preparada con esa mente, que yo, evidentemente, hay que prepararse y hay que ir a toda, pero con la mente abierta de que todo no depende de vosotras, porque hay muchos sí, factores que se nos escapan. Entonces, hay que ir abierta a los distintos escenarios y pensar en las distintas posibilidades, porque todo sí. no Sí, sí, depende de ti. ese es el mejor consejo, ir abierta a todas las posibilidades, que al final eso te va a ayudar. Y ya última pregunta de las contracciones, yo te diría, si empiezas a tener contracciones, ¿cuándo es el momento de ir al hospital? Vale. Ahí yo siempre digo que va a depender de la frecuencia con la que me vengan las contracciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que producir el borramiento del cuello. Y nuestro objetivo es ir al hospital cuando ya estemos realmente de parto. Para que te digan, mira, ya estás en la fase activa, ¿cómo lo llevas? ¿Te quiere poner la epidural? ¿Sí o no? Pues nada, te quedas ingresada porque ya estás de parto, ¿vale? Ujú, Estás con 3 centímetros y el bebé viene de camino. Entonces, ¿qué tiempo va a tardar en llegar a los 3 centímetros? Generalmente se necesitan horas, ¿vale? Entonces mi consejo siempre a las mamás que acuden a mi clase es esperar por lo menos 2 horas en casa con contracciones seguidas. Una contracción fuerte cada 3 minutos, ¿vale? Total, que en 10 minutos me den 3 contracciones. Pero ojo, siempre digo lo mismo, utilizar la lógica y hay en el parto es algo muy, muy natural, entonces hay que seguir mucho el instinto, no tiene sentido de que yo voy a estar en casa y voy a estar asustada, voy a estar en tensión, no, la idea de estar en casa es porque es el lugar donde yo más segura me voy a encontrar y donde más a gusto voy a estar, con lo que el parto va a fluir mucho mejor. Entonces siempre estar en casa, siempre que yo esté segura, tranquila. ¿Por qué? Porque es la mejor forma que yo tengo para que mi parto evolucione favorablemente. Entonces esperaría 2 horitas, ¿vale? Que veo que las contracciones cambian en intensidad o que me ha dado un dolor fuerte y no estoy tranquila en casa, pues entonces me voy antes al hospital, ¿vale? Pero ujú. por lo menos 2 horitas con contracciones regulares, porque así nos aseguramos de que vamos a ir al paritorio o al hospital y ya vamos a estar de parto. Y otro consejo que os doy, que no pasa nada si vas al hospital y te dicen, mira, que todavía no estás de parto, ¿eh? Que todavía te queda. No venir abajo, que no pasa nada, que bueno, ya sabéis que es un proceso lento y en el parto hay que tener una mente muy positiva y una actitud muy positiva, porque muchas veces cuando nos ponemos en el lado negativo todo se enlentece. Entonces, con tranquilidad y calma se llega, ¿vale? Genial. Entonces, Y además de las contracciones, ¿qué otras señales nos avisan para saber que estamos de parto y que tenemos que ir al hospital? bueno, otra señal podría ser pues un pequeño manchado, ¿vale? Muchas veces si el cuello empieza a abrirse, pues manchamos un poquito. Entonces, si tengo contracciones regulares y un manchado, eso sería una señal del parto. Hay veces que se puede echar tapón mucoso también en ese momento, hay veces que se echa justo antes o ya inicia el parto. Náuseas, diarrea, malestar general, todo eso pueden ser signos de inicio del parto. Que rompe la Vale. bolsa también, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues entonces llamamos a lo que es el parto y a lo que sería esa fase, ¿vale? Es decir, si rompes aguas, lo digo porque es algo que yo creo que muchas mujeres lo tenemos mal en la mente, lo tenemos como un poco mitificado por las películas, Sí. que no tiene sentido, que es como, ¡buah! Rompo aguas y de repente a los 5 minutos va a nacer y no va a llegar al hospital. Entonces me gustaría hablar un poco de lo que son los mitos y lo que es realmente romper aguas.
Entonces, ¿cómo sabes que has roto aguas? Parece una pregunta muy simple, pero yo creo que es una pregunta que muchas veces tenemos miedo si realmente va a caer tanto agua, o si va a ser como un pis, o si va a ser como un flujo. ¿Cómo sabes que has roto aguas? Puede pasar dos situaciones, que rompa agua, le rompa la bolsa y salga el líquido abundantemente, ¿vale? Y te des cuenta, porque eso es sale líquido y no hay forma de controlarlo. Hay otras veces que hay una pequeña fisura o hay una pequeña rotura y como la cabecita está abajo en el canal del parto, pues puede hacer como tapón, entonces va saliendo poquito a poco. ¿Cuál es la diferencia de la bolsa rota al hacer pis? Bueno, porque tú eso no lo controlas, es como cuando te vas a la menstruación, tú sientes que fluye sangre, fluye líquido y eso no hay forma de controlarlo y es un continuo, ¿vale? Sí tengo que decir que al final del embarazo el flujo se puede volver muy acuoso y eso da lugar a confusión. ¿Qué pasa? Si el flujo se vuelve acuoso, parece que hemos roto la bolsa. La diferencia entre la bolsa rota y el flujo, generalmente cuando es flujo, vamos a expulsar pues cuando me levanto del sofá, cuando me levanto de la cama. Al ser bolsa rota es continuamente, va a ser un continuo, una continua pérdida de líquido. Entonces, ante la duda, lo primero, si me noto que estoy expulsando un poco de flujo, no sé si es flujo o líquido, ante la duda me observo. Si veo que al cabo del día sigo perdiendo líquido, bueno, pues voy al hospital y compruebo si he roto bolsa o no, ¿vale? Perfecto. Pero no hay necesidad de salir corriendo para el hospital, a no ser Es que nos exactamente. hayamos hecho el estreptococo, que es la prueba del bastoncillo que se hace al final del embarazo, y Sí, si nos ha dado positivo, bueno, pues sí es conveniente ir antes para empezar con la pauta de antibióticos, ¿vale? Pero si no, podríamos esperar en casa pues unas 6 horas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que nos pongamos de parto nosotras en casa, ¿vale? perfecto. Si no, Es lo que te iba a habría que decir. inducirlo al parto, pero ojo, vuelvo a decir lo mismo. El que yo me quede en casa es porque yo esté cómoda, esté tranquila, estoy segura. Si voy a estar asustada, mejor me voy al hospital. No tiene sentido ninguno, agobio, ninguno, ¿vale? Eso es algo que me sorprendió cuando fui a la charla cuando estaba embarazada, que dijiste eso, que mi cabeza era rompes aguas de manera, lo que hemos dicho, de manera total, y mi cabeza era voy directamente al hospital, pero tú decías, no, espera 6 horas en casa, tranquila, dúchate, y eso me llamó un poco la atención porque me parecía como en contra de lo que yo podía Claro. decir mi instinto. Es que tenemos la Entonces, imagen esa de las películas, de que rompe la bolsa y detrás viene el niño. sí. Y eso generalmente no es así, ¿sabes? Tú rompes la bolsa y bueno, en la mayoría de las ocasiones al final hay que inducir el parto, porque no Ujú. se viene de parto. Entonces, podemos esperar eso entre 4 y 6 horas en casa, si el líquido es claro, no hay sangre, el estreptococo es negativo y yo estoy tranquila y segura. Que estoy muy tranquila porque tengo miedo, además, bueno, pues te vas para el hospital antes y ya está. Lo único que puede pasar es eso, que te empiecen a inducir el parto antes y ya está. Claro, y si ya vas al hospital por otros motivos, por ejemplo, contracciones, no has roto la bolsa y te la van a romper en el hospital, ¿cómo es? Es decir, ¿cómo sería el proceso y si es doloroso o no es doloroso? Generalmente se rompe la bolsa cuando el parto no va evolucionando, ¿vale? No está, Vale. no existe un protocolo porque tú vayas de parto, hay que romperte la bolsa. No, si el parto Vale. va evolucionando, no hay necesidad de romper la bolsa, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se rompe la bolsa? Pues generalmente, si vemos que tú llevas ya, a lo mejor entre exploración y exploración no ha habido dilatación y las contracciones van a menos, pues sería una forma de estimular que las contracciones volvieran, romperte la Ujú. bolsa, ¿vale? ¿Cómo se rompe la bolsa? Generalmente se rompe con una lanceta, que es una lanceta de plástico que tiene una pequeña puntita al final de la lanceta y cuando palpamos la bolsa, pues introducimos esa pequeña lanceta y se hace una fisura en la bolsa y ya sale el líquido, ¿vale? No suele doler porque ahí no hay terminaciones nerviosas y cuando se rompe la bolsa y el parto está iniciado, ya al tener el cuello abierto es fácil alcanzarlo, entonces no duele. ¿Cuándo duele? Cuando hay que romper la bolsa porque es una inducción de parto y el cuello está muy posterior, no está dilatado, entonces hay que hacer más presión y es cuando suele molestar, ¿vale? Porque está ahí todavía en una fase muy inicial de parto Ujú. y es como forzar un poquito la máquina. Ahí sí suele doler, ¿vale? Vale. Pero si es en la fase activa de parto y ya el cuello está abierto, no debería de doler.
Lo que pasa es que Vale. una vez que se rompe la bolsa, las contracciones suelen ser más dolorosas. Mm. Sí, sí, aquí me gustaría contar mi experiencia también, porque a mí me la rompieron en el hospital. Yo ingresé, pues creo que un viernes, estuve todo el viernes, nada, el sábado tampoco, y pues como por la tarde a las 6 o así, decidieron que no evolucionaba como pensaban, y entonces me rompieron la bolsa. Intentaron romperme la bolsa. La primera fue con la lanceta, no fue doloroso, y no, o sea, ya, porque luego me la volvieron a hacer, ahí no cayó agua, no cayó nada. Fue como un poco desagradable, porque obviamente es desagradable que, Claro, no claro. doloroso, pero desagradable que Eso todo eso. depende mucho, Laura, también de lo relajada que tú estés, ¿vale? Hay Sí. muchas mujeres que tienen mucha capacidad de relajación y de colaborar y Mm, controlan muy bien su cuerpo, entonces es muy fácil alcanzar el cuello, sí, igual que cuando se hace una fisiología. sí, Hay mujeres que no le molesta y hay otras que lo pasan fatal porque sí, se ponen tensa y sí, entonces, claro, pues luchar un poquito en contra, entonces molesta más, pero es verdad que si tú te relajas y colaboras, no tiene por qué, es molesto, pero no tiene por claro, qué. Claro. claro, claro. A mí no me dolió, pero tampoco, luego creo que esperaron 2 horas o así y no, yo no sabía qué es lo que tenía que pasar, por tanto yo no sabía si se habían roto o no, pero no la debieron romper. Total, que a las 2 horas volvió otro ginecólogo y entonces este sí que me la rompió. Yo creo recordar, es que tampoco te acuerdas bien de esas Claro. cosas, que esta vez creo que fue con la mano, o sea, creo que, no sé, o sea, creo que fue diferente. Y ahí sí que noté lo que es romper aguas, que es como si me bañara agua caliente y entonces como que cayó todo y ahí sí que se notó. Efectivamente, me dijeron, a partir de ahora las contracciones que no te han dolido te van a empezar a doler, pero aún así tampoco me dolieron. Estuve luego, no sé, otras 4 horas y tampoco dolía, no avanzaba. Entonces, lo que quiero decir que sí, al final tiene que pasar. Yo tampoco iba mentalizada para eso, estaba relajada y lo gestioné bien. Es decir, que tampoco tiene que ser algo traumático en ese Claro, sentido. claro, 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 claro. Por eso. Y bueno, contestando a una pregunta que hacen por aquí, ¿vale? Dicen, si vas al hospital asustada y te mandan a casa, ¿qué haces? Porque ellos lo ven tan normal y quizá eso no les quite el miedo, pero a nosotros sí. Entonces, ¿qué recomendaciones das a alguien que le pasa eso? Eh, Hombre, si te mandan a casa es porque está todo normal, que te darán la información de cómo está el bebé, cómo está el monitor, te explicarán y si no te quedan claro, pues pregunta, porque el poder, el conocimiento te da poder. Entonces, tienes miedo, pregunta, bueno, ¿y por qué estoy a casa? ¿Por qué me tengo que ir a casa? Yo creo que sería preguntar la información que te den para irte segura, porque ya te digo que si vas con miedo y el miedo es que el miedo te paraliza. El miedo es el peor enemigo del parto. Ujú. Entonces, eso deberías de trabajarlo antes para ir al parto lo más relajada y calmada que pueda, porque es que es fundamental, ¿no? Sí, 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 yo creo que es algo que tenemos que trabajar todas. Yo también, esa pregunta, yo creo que es el pensamiento de toda madre, que me dicen, espera, pero si yo tengo miedo, voy, y me dicen, no estás bien, vete a casa. Es que son situaciones muy angustiosas. Entonces tú piensas, pero si yo no estoy bien hoy, creo que ya he iniciado, porque tú no sabes lo que es Ya. estar de parto. Creo que lo he iniciado, voy a estar en casa pensando. Entiendo esa pregunta, pero es algo que al final, Pero yo creo que bueno, sí, cuando tú vas al hospital, te valoran, te ponen el monitor, te hacen la sí, ecografía, te exploran y te dicen, mira, pues todavía no estás de parto, estás teniendo algunas contracciones, esto va bien, hay que esperar. Pues eso te tiene que dar un poquito de tranquilidad, no es lo mismo que estar en casa sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Tienes la tranquilidad de que está todo bien y simplemente sabemos que el parto es un proceso lento y que se está iniciando, que hay que darle su margen de tiempo. claro. Entonces hay que ir volver con tranquilidad, no sé, yo es el consejo que os puedo dar. Lo Sí, sí, entiendo sí. que hay veces que, claro, para nosotros lo vemos normal y vosotros lo podéis vivir como, pero, hombre, tenéis que confiar en los profesionales que están allí, que están valorando a Sí. vosotros y al bebé en el momento. Entonces, cuando os mandan a casa es que está todo bien. Claro, claro, totalmente. Y en el caso de la dilatación, ¿cómo sabes si tú estás en casa? ¿Cómo sabes que empiezas a dilatar? ¿En qué señales puedes percibir eso? ¿Es Generalmente, doloroso o claro tocándote? que van cambiando la intensidad de las contracciones, que suelen ser más dolorosas, puedes manchar un poquito y el sentir de las contracciones es distinto. Al principio las contracciones molestan, pero después va aumentando el dolor te puede tirar para las piernas, entonces vas a notar cambios en esas contracciones. Eso es lo que te va a ir diciendo que va a ir el Vale, parto evolucionando.
Vale, vale. Y pues digamos que ya has tenido todas las señales, estás de parto, vas al hospital. Me gustaría, sé que cada hospital es diferente, pero un poco qué tipo de habitaciones, es decir, ¿cómo suelen ser en el hospital? ¿Suele ser todo en una habitación? ¿Te suelen pasar a diferentes plantas? ¿Cómo son las consultas? Generalmente, sé que como te digo, cada hospital es diferente, pero ¿cómo suele ser el protocolo a la hora de que una persona va al hospital y dice, estoy embarazada? ¿Dónde suele ir? Claro, eso depende del estado en el que tú llegues, ¿vale? Si estás de parto, te quedarás en el paritorio. Entonces, hay Ujú, paritorios, en nuestra zona hay paritorios eh, que no son dilatación paritorio, sino tenemos una habitación donde vamos a realizar la dilatación ujú, y luego pasaremos al paritorio donde se produce el parto, ¿vale? ujú, Yo estoy hablando de los hospitales de aquí de la zona de Cádiz. Eh, Hay en otros hospitales, en Madrid y demás, donde la dilatación y el paritorio es la misma sala. Entonces, tú una vez que ingresas de parto no te tienes que mover. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Bueno, pues que investigaran a las mujeres dónde van a parir y se informaran. Preguntaran a las claro, del centro de salud o del hospital y que le dijeran si el paritorio es dilatación paritorio o dilatación y luego aquí el paritorio. Pero bueno, el paritorio se compone de eso, dilatación paritorio o las dilataciones y el paritorio aparte, ¿vale? Y luego una vale. vez que tenemos a nuestro bebé, pasamos a la planta de maternidad, donde estarán los días que están ingresadas hasta que vaya a casa, donde se inicia la lactancia y las primeras horas después del parto. Genial. Y para que alguien que no pasa por esto visualice un poquito, generalmente hay duchas, no hay duchas, hace preparatorio, hay pelota, no hay pelota, ¿sabes? Hay, ¿cómo suele estar eso organizado? Generalmente en todos los hospitales ya hay pelotas de pilates que van muy bien para la dilatación en la fase inicial del parto. Las habitaciones suelen tener las duchas, ¿vale? Y también hay cacahuetes. eh, y ese es el material. Y luego aparte os podéis llevar lo que queráis. Por ejemplo, si estáis acostumbrados a utilizar una mantita eléctrica o un cojín con aromaterapia o algo, también lo podríais utilizar en el momento del parto. ¿Vale? Ujú, Siempre aquellos objetos que penséis que os pueden dar tranquilidad y calma en el momento del parto lo podéis llevar. ujú, ujú, ¿Vale? Pero las ujú. pelotas de pilates y duchas suelen haber en todos los paritorios. ¿Vale? Vale, y hablando, si el parto se complica, y no digo necesariamente ir a cesárea, sino se complica y tiene que ser instrumental o algunas cosas, ¿sigue siendo en la misma habitación o le cambian a No, quirófano? el paritorio se produce el parto espontáneo o en el caso de que haya que ayudarle con algún instrumento, que suele ser o la ventosa o los forceps, se realizaría allí mismo, Vale. ¿vale? En caso de que sea una cesárea, pues eso va a depender del hospital. Hay hospitales que tienen el paritorio adecuado para realizar una cesárea urgente en el mismo paritorio y otros que tienen que mover a la mujer al quirófano, que suele estar pues muy cerquita de lo que es el paritorio, ¿vale? Ujú. Vale, perfecto. Yo, por ejemplo, en mi parto yo iba en la sala de, bueno, yo lo mío fue en Puerto Real. Mm, Entonces, no sé cómo se llama, sala de dilatación, sí, ¿no? la Que son las salas allí. dilatación, sí. Vale. Entonces, era una cama, tenía un cuarto privado con un baño, tenía ahí la pelota. Y entonces yo conmigo llevaba mis cascos por si quería escuchar música para estar Claro, relajada. claro. Llevaba mi vela, una vela que a mí me relajaba el olor porque la olía y me sentía bien. Y luego mucho agua, Sí. porque yo me habían dicho que el agua es bueno y entonces bebía agua continuamente. Tenía 2 botellas de agua para estar hidratada. Entonces es algo que en esa sala sí que me permitieron. Luego cuando ya fui a quirófano, obviamente no pude llevar nada. Tuve que Claro. irse. Mm. Mm, Por Es por que eso, vale. en quirófano cuando vas es porque ya se ha indicado la cesárea, con lo que no vas a estar mucho tiempo. Entonces es Sí, una zona estéril y no se puede llevar sí, sí, nada. sí, sí. Es un quirófano. Claro, es el quirófano, entonces Sí, lo único que es un tiempo más corto porque tú vas allí para el momento del nacimiento del bebé y luego ya al despertar pues lo mismo. sí, También es una sí, área quirúrgica y no se permite llevar nada. totalmente. Mira, hace una consulta por aquí en relación al agua. Dice, en la dilatación, ¿el agua favorece o frena? Suele haber opiniones diferentes frente a ello. En mi primer parto necesitaba el agua, sí o sí, y fue muy largo. Es que cada parto es un mundo, entonces hay que valorarlo, ¿sabes? De forma general,
si el parto va progresando de forma natural y no hay ningún indicativo de que se vaya a complicar, pues sí podríais tomar pequeños sorbitos de agua, incluso comer lo que te apetezca. Eso es lo que dice la evidencia. ¿Qué Sí, pasa? Que si vais progresando lentamente, no se sabe muy claro cómo va evolucionando, pues a lo mejor te dicen, pues no beba agua porque no sabemos cómo va a terminar, pero por norma sí, general, si el parto va progresando bien y no hay ningún indicio de complicación, sí podrían tomar agua. claro. De todos modos, creo recordar que tú siempre estás hidratado con un suero, ¿no? Es decir, Si cuando te ponen llega... un suero, sí, claro, Sí, claro. Pero hasta que no te pongan el suero porque estés en casa o estés en la fase inicial de parto, lo que te apetezca, lo que tu cuerpo te pida, el cuerpo es sí. sabio. Entonces, si tienes sed, tendrás que beber agua. Igual no, Vale, porque vale, te tiene muchas náuseas y no tiene ganas de nada, pero bueno, si te apetece beber agua, lo que te apetezca. vale. Por eso, yo, vamos, a mí me lo recomendaron el agua y me dijeron, estar hidratado Claro, siempre es bueno. Comer claro, ya es otra claro. cosa, pero estar hidratado siempre es bueno. Entonces yo lo entendía así y constantemente era beber, beber y no, no creo que perjudicara eso, algo que No, luego me pasó. para nada. Es muy importante Por la eso, hidratación. Entonces, mientras que no por te digan eso. lo contrario, Claro, hay que el beberse. médico, por supuesto, cada caso en concreto, para eso tienes a los especialistas Claro, que te claro. van a decir a ti en ese momento que sí, que no. Yo siempre diría pregunta. Cualquier Claro, duda que claro. tengas, Eso las siempre lo preguntas aconsejo porque, yo, que pregunten porque es muy claro, importante, no te puedes quedar con la duda, por preguntar no perdéis nada. Entonces, y claro, hablarlo mucho con el equipo que os lleve, no sí, quedaros con ninguna otra, por preguntar, no, al contrario. totalmente. Sí, incluso las sensaciones. Yo, por ejemplo, como estuve mucho tiempo y al final desde guardia, pues la gente iba Claro, rotando, hacían sus claro, claro, turnos. claro. Entonces me encontré con algunos profesionales con los que inmediatamente conecté y otros con los que me costó más. Y si hubo algún roce o alguien que no me gustó, se lo dije. Le dije, no me gusta cómo me estás diciendo esto, no me gusta lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque al final sois profesionales y vosotros es vuestro trabajo. Entonces, igual estás a mil cosas y no te paras a pensar en los sentimientos de esa persona. Claro, Entonces, reflexionaron y luego cambiaron el chip y de repente todo fue bien. Entonces, si claro, sientes algo que no fluye, dilo, porque al final somos claro, personas. Entonces, eso ahí sí, estamos para ayudarnos. claro que sí, sí. El de la pregunta anterior dice que se refería a no beber agua, sino a bañarse o a hacerse duchas. Ah, claro. A ver, si hay ducha en el hospital, Sí, pues sí. Claro. vale. Además, el agua suele ir muy bien para el dolor. Te Sí, relaja, te alivia. Entonces, mientras que no tenga la epidural puesta y estés con movilidad completa, lo que te apetezca. Claro. Lo único que si tienes el monitor, pues tendrás que preguntar si te lo pueden quitar, pero claro, sí, ¿no? Por supuesto, el agua claro. va muy bien porque relaja. Relaja. Y la relajación es fundamental. Yo no me canso de decirlo, pero que creo que es una herramienta tan importante y Sí, ayuda tanto. sí, sí, total. Y en cuanto a lo que ya es el parto, ¿qué tipos de parto hay? Tenemos el parto espontáneo, en el que la mamá tiene a su bebé ella solita, sin ningún tipo de ayuda, ¿vale? Y luego, cuando vemos que ese parto no se puede producir, porque muchas veces llegáis al expulsivo y estáis agotadas, sobre todo en las inducciones que son muy largas y cuando tenéis que pujar pues no tenéis fuerza y demás, pues hay veces que se utiliza la ventosa para terminar lo que es el nacimiento de la cabecita del bebé o forceps, ¿vale? Es lo que se considera parto instrumental. Y como última opción tenemos la cesárea, que en el caso de que veamos que el parto no progrese y se le da el margen eh, pautado y vemos que el niño no se termina de meter más, pues bueno, se tiene que indicar una cesárea urgente en el momento de que el parto no progrese, ¿vale? Pero Vale, y, parto espontáneo y el instrumental. perfecto. Y como norma general, ¿cuánto suele durar un parto? Sé que cada parto es diferente, por supuesto, pero como norma general, si todo va bien, ¿cuánto debería durar un parto? Una vez que hemos entrado en la fase activa del parto, o sea que ya estamos con 3 centímetros, lo normal es dilatar 1 centímetro por hora. Luego, si tenemos 3 centímetros, tenemos que llegar a 10, serían 7 horas más, ¿vale? Ujú. Llega hasta 3, hay mujeres que pueden tardar 6 horas y mujeres que pueden tardar una noche o un día y medio. ¿De qué depende eso? De las contracciones.
¿vale? Vale, Contra más seguida me vengan las contracciones es el motor del parto. Contra más seguida me vengan las contracciones y más rápido se conseguirá la dilatación. Si me tarda más en venir, pues tardaré más. Entonces, pero una vez que estemos en la fase activa, pues llegar a los 10 centímetros nos puede tardar hasta 7 horas, ¿vale? Hay veces que te tarda menos. Y luego el expulsivo, que siendo el primero, podemos, si tenemos la epidural, pueden tardar hasta 4 horas. Luego ya ahí estamos hablando de 11 horas, claro, ¿vale? Más lo que hayamos tardado en llegar a los 3 centímetros. claro, ¿Cuánto tiene? Pues entre 15 y 18 horas es lo normal para el primero, ¿vale? vale, Entonces tenemos que ir con esa imagen. Que después menos tiempo, pues mejor, ¿vale? Pero tenemos que vale. pensar que es un proceso lento, que no es lo que vemos en las películas, de que 2 contracciones el niño fuera. No. La dilatación da su tiempo y que el bebé se meta en el canal del parto también se necesita su tiempo y hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Claro. Entonces, Y una vez que has empezado los 3 centímetros, ¿qué pasa si no dilatas al ritmo que deberías? generalmente, si vemos que no vais en ese ritmo, valoramos las contracciones. Si las contracciones se están espaciando, no vienen al ritmo de una contracción cada 3 minutos, pues, Ujú. pues sería poner una estimulación de oxitocina. Si no tuvierais la bolsa rota, pues se procede a romper la bolsa. Lo que hacemos es intentar acelerar el proceso de parto, pues ya interviniendo, ¿vale? Vale, Rompiendo bolsa, poniendo oxitocina y dándole el tiempo. Si vemos que no progresa y no progresa, pues al final pues se termina indicando cesárea, si el parto no progresa. Hay veces que se estanca. Puede ser porque el bebé sea muy grande, por una mal presentación del bebé, en fin, muchos factores que influyen, ¿sabes? Entonces, vale. Y hablando del dolor, ¿vale? Es decir, la dilatación se suele relacionar con dolor. Entonces, bueno, hablemos del alivio del dolor. Bueno, primero, ¿qué opciones hay de alivio del dolor? Y luego ya te pregunto cuándo deberían empezar cuándo te las pueden poner. vale. Los métodos no farmacológicos que utilizamos, pues Ujú. la pelota de pilates, ¿vale? El colocarnos en la pelota de pilates y hacer los movimientos circulares y demás, te ayuda a combatir el dolor. Además, ayuda a que el bebé se meta en el canal del parto porque tenemos la pelvis con la máxima los diámetros más grandes para que el bebé favorezca que se meta por el canal del parto y ayuda Sí, a combatir el dolor. La ducha, no tenemos bañera en los hospitales de aquí de Cádiz, el agua calentita en la zona que te duele, ujú, los cambios de posición. Y una vez que estamos en la fase activa de parto, si vemos que con eso no podemos combatir el dolor, pues nos podríamos poner la epidural, ¿vale? vale. Aquí Y no con la tenemos epidural, más opciones, eso epidural. lo quiero decir, y con la epidural, ¿qué sensibilidad tienes a lo que está sucediendo? Lo ideal con la epidural es que te alivie el dolor, ¿vale? Porque es una analgesia, o sea, te alivie el dolor, tú lo percibas, que tienes una contracción, pero que no te Ujú. duele, ¿vale? Vale, ¿Qué pasa? Que hay veces que no te termina de aliviar del todo, con lo que hay mujeres que piensan que se va a poner la epidural y que no se van a enterar de nada y cuando no funciona así se agobian mucho. sí, Hay veces que te deja muy bloqueada. ¿Por qué? Porque hay veces que los fármacos no sabemos cómo te van a sentar. Los fármacos que se utilizan para la anestesia epidural son fármacos anestésicos locales y todo el mundo nos responde igual. Hay gente que bloquea mucho. ujú, Pues entonces lo que hacemos es intentar de disminuir la dosis para que eso pueda notar las contracciones, pueda colaborar en el parto, pueda participar en el parto, pero que le alivie el dolor, ¿sabes? vale. ¿Y cuándo deberías pedirla? Si te encuentras ya en la fase iniciada, ¿en qué momento dices ponme la Se epidural? recomienda cuando ya esté en la fase activa de parto, con 3 centímetros de dilatación y con la dinámica establecida, ¿vale? Vale. Pero claro, depende también de cómo tú vivas el dolor. Si Mm. tú estás con 3 centímetros, lo llevas bien, en verdad, podrías ponértela cuando a ti te venga. O sea, cuando tú veas que no puedes más con el dolor, ¿vale? Vale. Se ¿Y, recomienda a si- partir de los 3 centímetros. y Mm. siempre funcionan? Es decir, ¿en qué porcentaje más o menos de las embarazadas en este momento que se lo ponen les alivia el dolor? ¿A todo el mundo es A algo la, que es común? ¿Es común? a la mayoría de las mujeres la alivia, Vale, ¿vale?
Pero sí que es verdad que hay otras veces que no funcionan al 100%, se está un poco parcheada, sobre todo en personas que tienen problemas de espalda o que han cogido mucho peso en el embarazo. Dificulta lo que es la técnica de localizar el espacio epidural y a veces pues no es tan efectiva como quisiéramos, ¿vale? Claro, Hay que ir claro. también con esa idea de que igual, aunque yo me ponga la epidural, no me va a funcionar al 100%. También puede pasar cuando el parto evoluciona muy rápidamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la epidural actúa de forma progresiva. A medida que va pasando el tiempo, tiene más efecto. Mm. Entonces, si tú te pones la epidural y tu parto es a la hora o a la hora y media, no ha hecho el efecto al 100%, con lo que a lo mejor vas a percibir algo más de dolor. ¿Vale? Claro, claro, claro. Si es que aquí se escuchan tantas Claro, cosas por que, eso pero hay bueno, muchas variables, hay muchas variables. Por sí. eso es muy importante el prepararse para el parto y ser consciente de todos aquellos aspectos que tú puedes controlar, porque habrá Ujú. algunos que no vas a controlar, Total. para intentar de llevarlo lo más calmado y tranquilo que pueda. Genial, por eso. Pues mira, algo que se puede controlar es la respiración. Entonces, ¿qué técnicas de respiración recomiendas para que nos ayuden en la fase de dilatación? La respiración consciente, la respiración de calma, que es la que yo explico en mis clases de preparación al parto, ¿vale? Es Ujú. la que vamos a realizar entre contracción y contracción. Esa respiración te ayuda a mantener la calma y a mantenerte en tu espacio de parto, en tu espacio de tranquilidad, porque en el parto nuestro subconsciente es el que lleva la voz cantante, ¿vale? La parte consciente de nuestra mente tiene que quedar en stand-by, como que nuestro subconsciente es el que domina ahí. Entonces, con esta Ujú. respiración te ayuda a mantenerte en esa zona de trance, ¿vale? Y Vale. esa respiración consiste en la inhalación es más corta que la exhalación. O sea, si yo inhalo contando hasta 3, pues exhalo contando hasta 6. Me da igual que si inhalas y exhalas por la nariz o por la boca, como te resulte más cómodo. Y tienes que buscar el número o el tiempo que a ti te resulte cómodo. Habrá mujeres que tengan mayor capacidad pulmonar y aguante 4 y otras mujeres que aguanten 5. Entonces, eso es practicarlo y hacerlo tú. Entonces, pero siempre la inhalación es más corta que la exhalación. ¿Vale? Y esa es la que Vale. vamos a realizar entre las contracciones, porque es la respiración de calma. Esa respiración en cualquier situación de estrés, cualquier situación que tú te pongas tensa, te ayuda a calmarte, Ujú. a relajarte, al estar en aquí y ahora. Y ya con eso tenéis mucho ganado. En el momento de que a lo mejor no te puedan poner la epidural o que la epidural no te vaya a funcionar muy bien, si te centras en tu respiración, eso no te va a quitar el dolor, por supuesto que no, pero te va a ayudar a combatirlo y a vivirlo de forma más relajada. Cuanto más relajada estés tú, de forma más tranquila, se vive el dolor y te duelen menos las cosas. Cuando una está tensa, te pones tensa y todo duele mucho más. ¿Vale? Sí, 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 sí. En eso yo estoy de acuerdo. Es una persona con muchos nervios o como muy nerviosa cuando algo me da miedo a nivel médico, a nivel de la ginecóloga, a nivel de una citología, cualquier tontería de esa, me pongo muy tensa o me ponía muy tensa y me dolía. Y con el tiempo he aprendido a relajarme y Es ya no me duelen las cosas. fundamental, es que es tan importante que no sabemos lo poderoso que es eso, el estar Sí, tranquilo, en calma, en confiando en los demás. Es que los partos suelen ir muy bien porque sí, se controla eso y va bien, evidentemente. Hay veces, como tú dices, hay veces con que tú lo controles, pero bueno, tú mismo lo has dicho, lo viví de una forma muy tranquila y sí, tengo un buen sí, recuerdo. sí, Bueno, se trata sí, de sí, tener sí, buena totalmente. experiencia. Y hablando ya del posparto inmediato, ¿qué ocurre justo después del nacimiento del bebé? Pues cuando el bebé nace, hacemos contacto piel con piel, la mamá se queda con su bebé en el pecho si el parto es espontáneo, ¿vale? En el caso de que sea cesárea o bien programada o bien urgente, aunque la mamá lo tenga un poquito en el pecho y demás, el piel con piel lo hará el papá, ¿vale? Y en esas primeras 2 horas, pues se recomienda que se inicie la lactancia materna en el paritorio y las primeras 2 horitas las pasaréis en la misma sala de dilatación donde habéis estado. Y ya una vez pasada eso, pues pasaréis a la planta, ¿vale? En esas primeras horas, pues que se recomiendan eso, mucho piel con piel para favorecer el apego, el conoceros y el que vive ahí ese momento en intimidad, eso. Ujú. Tú con tu pareja y tu bebé porque necesitáis ese tiempo para conoceros. Y puede surgir el amor a primera vista, que a veces que pasa, o hay veces que ese bonding, ese apego no es
tan al instante y se necesita un poquito más de tiempo. No pasa nada, ¿vale? Pero que sepáis que eso también puede pasar, porque hay veces que tú ves a tu bebé y tú dices, bueno, eso me pasó a mí en mi primer parto. Yo cuando vi a mi hija, yo dije, bueno, pues esta es mía. Me costó un poquito conectar, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. yo soy profesional y matrona y demás, entonces tú piensas que va a ser un amor a primera vista y hay veces que no es así, porque el posparto es un tiempo de cambio y de adaptación y tenemos que ser muy pacientes y muy poco exigentes con nosotros mismos. Ujú. Así que es cuestión de darnos nuestro tiempo, a nosotros y a nuestro bebé, por supuesto. Totalmente Claro. de acuerdo, totalmente de acuerdo. En el posparto yo creo que calma y paciencia, Mm, tanto en el inmediato como en el posparto, que puede durar, hablemos de semanas o meses o incluso años, depende de cada una. mm, Entonces, paciencia, paciencia, que todo está bien, o sea, que no pasa nada. No ya, hay que sentirse mal por los sentimientos que tiene cada persona. ya, Y sí que tenemos muy poquito tiempo porque nos hemos entretenido, entonces ya. me gustaría solo hacerte un par de preguntas más de un poco de la preparación al parto. Ya hemos hablado de toda la parte científica o física o biológica, pero vamos a hablar de la mental. Hay una tendencia ahora que está bastante de moda, que es el parto positivo, el hipnoparto, que entonces me gustaría que nos hablaras un poquito. ¿Qué es el hipnoparto y qué opinión tienes al respecto? El hipnoparto es simplemente, yo cuando por primera vez escuché ese término dije, digo, esto qué cosa más friki, qué es lo que es, ¿no? Y me puse a indagar porque siempre he tenido curiosidad por las cosas que yo creía que eran nuevas, después ya me formé y demás y vi que no es una cosa nueva, sino que es nuevo aquí en España, pero se lleva utilizando en muchos países durante mucho tiempo. Mm, Es simplemente una forma de prepararte para el parto, te da herramientas para poder conectar con tu subconsciente, tu parte interior y dejar que el subconsciente trabaje en el parto. Entonces es como hacer todo lo que está al alcance de tu mano, que tú puedes hacer para que el parto fluya y saber dejar ir aquello que no depende de ti, que también es muy importante, porque mm, muchas veces os preparáis y esa parte de lo que no depende de ti no se habla. Entonces, mm, hay que ser muy consciente de ello, que mm. en el paritorio todo no depende de la mujer, por mucho que tú te prepares, hay muchas circunstancias o muchas opciones que se te escapan y entonces hay que ser consciente de ello Mm. para eso, para vivirlo de forma positiva y yo creo que es algo muy, muy positivo y muy, muy adecuado para las mujeres. Que si controlas tus emociones y te formas y aprendes, te ayuda a tener esa experiencia positiva. No importa cómo nazca tu niño, si ha sido un parto espontáneo, instrumental, lo que sea, pero que te acompañe un recuerdo positivo para el resto de tu vida y luego para el posparto, pues bueno, que afrontar el posparto sintiéndote bien y no con frustración, pues ya un adelanto, porque ya sabemos que el posparto es muy duro. Y además, por mucho que digamos que es duro, que demás, no se puede describir, ¿verdad? Hasta que tú no lo vives, como Sí, es ese posparto, y sobre todo el posparto de tu primer hijo. Yo creo que es el más sí, que no te lo difícil. esperas porque Es no que, es sabes que es lo un que va a cambio ser. tan radical, ¿verdad? Que es que Sí, por mucho que tú totalmente. no te lo Sí. esperas. Yo quería Mm, hablar de esto porque yo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. Yo en general tengo miedo a las cosas médicas. Siempre me ha dado miedo cualquier cosa, aunque sea ir al médico a que me revisen, me da miedo, ¿no? Entonces, imagínate, pues para el parto, muchísimo más. Tenía como, más que miedo, yo creo que era otro nivel, era fobia, era mm, pesadillas, no dormía. O sea, mm. cuando me enteré que estaba embarazada fue como qué alegría y al mismo tiempo empecé a llorar en plan, madre mía, ¿cómo lo voy a gestionar? Y entonces, conforme se acercaba el parto, todo el mundo, o las madres con la espalda, me decían, ah, pero eso sí se pasa. Y yo decía, pues a mí no se me pasa, a mí ese miedo no se me quita. Decían, sí hay un instinto natural que te hace que no tengas miedo. Decía, pues ese instinto no me está viniendo. Entonces, mi tía, que es inglesa, me regaló, me contó que había pasado algo parecido y me regaló varios libros hablando del hipnoparto, porque ahí en Inglaterra como que está más instaurado. Y empecé a leer un poquito y quiero, pues eso, corroborar lo que tú decías. Al final,
es un término que desde fuera, si no lo conoces, puede parecer como que me van a hipnotizar para tener un Sí, parto. sí, sí. ¿Qué cosa es esta? Y no tiene nada que ver, es simplemente ayudarte a gestionar la mente y tampoco va, yo lo digo por todas esas cosas que dicen de el hipnoparto solo se centra en parto natural, sin epidural, en Es absoluto, es que preparar tu hay mente. distintas ramas, hay Sí, distintas ramas. Y hay sí, algunas, es verdad que hay algunas ramas que son muy todo, no, todo natural, no quiere intervención, pero hay otras ramas de hipnoparto que son mucho más flexibles, que yo claro, creo que es lo que funciona, porque ya sabemos que aquí hay que tener mucha flexibilidad, si no al final total, viene la total. frustración. Mm. Total, por eso. Entonces, que a mí yo lo que lo percibía, porque yo tenía miedo al dolor, por tanto yo pensaba que a mí, incluso que me duerman, o sea, yo no me gustaría no saber lo que va a pasar en mi parto, o sea, yo era muy obsesionada. Entonces, lo que aprendí en los libros, que me regaló varios que leí, era el tema eso de simplemente aceptar lo que vaya a venir, sea lo que sea, estar relajado, saber gestionarlo. eh, entonces, a mí sí que me ayudó. En concreto, de varios libros que me pasó, hubo uno que me gustó mucho, que lo puedo poner luego en el enlace, que es Parto Positivo, y me ayudó a estar relajada y realmente yo llegué al parto, al hospital, quiero decir, feliz. Yo por la mañana me levanté feliz, yo me reía, en el hospital estuve feliz, no tuve una buena experiencia porque no fue lo que hubiera deseado y duró 2 días y fue cesárea y luego fue la recuperación y todo y el niño fue súper grande. Pero yo lo recuerdo, puedo contar una experiencia positiva porque yo iba mentalizada a que iba a ser el mejor momento de mi vida. Cuando te digo que tenía pesadillas desde hace meses. Entonces, yo por eso sí que es algo que lo recomiendo con la mente abierta, que no tiene, este libro en concreto no te dice que tienes que tener este tipo de parto. Es justo lo contrario, simplemente date el espacio, Claro, relájate, que todo va a fluir. claro, todo Entonces, eso. por eso, aquí están diciendo que se podría recomendar libros en concreto, lo puedo poner luego en el enlace, es que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, es que no lo tengo físicamente porque se lo di a una amiga cuando luego ya pasé por ello y le tocaba, se lo regalé. Entonces, es libro Parto Positivo de Carmen Moreno y lo puedes comprar en cualquier lado. Yo creo que lo compré en Amazon, bueno, me lo regalaron, Sí, no lo sí, compré. Me sí. lo regalaron pero que a mí me ayudó mucho, incluso había un audio que te contaba y luego decía, póntelo en el hospital y te va diciendo que visualices, o sea que no entrar en detalles, pero que si estás en esa fase yo creo que es algo que viene bien y que te ayuda a preparar la mente. Sí, sí. Que no es decir que es más importante que el físico es importante, pero la La mente yo creo mente que está también, bien. la mente también Sí, porque bloquea mucho, sí. lo bloquea mucho. Y yo ya, como he dicho antes, estaba mucho tiempo en el paritorio y a mí me llamaba muchas veces la atención y decía, eh, ¿por qué? Porque hace unos años los planes de parto y demás, todo era muy novedoso. Entonces, aquella mujer que iba al paritorio con un plan de parto, al final, la mayoría de las veces, pues el parto se truncaba, acababa peor de lo peor. Y yo decía, pero es que ¿por qué? Si la mujer se ha preparado, ¿por qué? Y ya después, cuando empecé a estudiar lo de hipnoparto y a indagar y demás, digo yo, me encajaron muchas cosas, claro, porque es que la mayoría de las mujeres que iban en ese momento con un plan de parto y demás, iban con una desconfianza total hacia el sistema donde iban a dar a luz. Entonces, tú no puedes ir a parir a un sitio donde no confían. Es que tu cuerpo pues se bloquea. Es que somos Sí, mamíferos y al fin tú tienes que estar en un sitio seguro. O sea, tienes que pensar que estás en un sitio seguro, con confianza, confianza con los demás. Entonces, porque si no confías en quién te va, que el cuerpo se bloquee y ese parto no va. Vamos. sí, Eso hay que trabajarlo porque es que si no, los miedos al final te paralizan. totalmente, Y es muy importante. totalmente. Y ya como últimas pinceladas, que si no, no te quiero robar No, más ya, tiempo. ya, 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 ya. Quería hablar un poco de expectativas versus realidad. Em, ¿Cuáles consideras tú que son los mitos más comunes sobre el parto? Lo más frecuente, lo más común Sí, es la expulsión de tapón mucoso, que piensan las mujeres que se van a poner de parto de forma inmediata. Eso sí. ya hemos dicho que no es así. Que la bolsa rota también, que si rompo la bolsa también me voy a poner de parto de forma inmediata. Y que el niño se va a quedar sin líquido, también es una cosa que preguntan mucho y se agobian mucho las mujeres. Eso no es así, ¿vale? Si rompemos la bolsa, el líquido amniótico se sigue produciendo, ¿vale? Y no hay riesgo de que el niño se quede sin líquido. El único riesgo que tenemos mayor es de que la función de la bolsa es proteger al bebé de las infecciones. Entonces, hay más riesgo de infección, pero ya hemos dicho que vamos a esperar unas horitas y si nos ponéis de parto, se inducirá en el parto.
Y si lleváis muchas horas sin poneros de parto, incluso se indica a veces antibióticos. Entonces eso es un mito también que se escucha mucho en las consultas y en el paritorio. Vale. Y eso, que el parto es una horita corta, que no. Sí, No suele eso es lo que iba a ser, decir. ¿vale? No Eso es lo suele ser. que todo el mundo te dice y quieres pensar. Por eso te quería preguntar, según tú, que tienes mucha experiencia con esto, ¿qué aspectos crees que suelen sorprender dentro del parto a una madre que pasa por ello? Yo creo que aquella madre que al final se prepara y todo fluye bien y al final no es un parto tan largo y se queda súper sorprendida de que todo evolucione tan rápidamente, Sí, ¿sabes? Mm, qué quizás bien, qué esto. Y el momento del parto como tal, es que es pura magia. bien. Está bien que cerremos en algo positivo, habiendo hablado de cosas negativas. No, yo creo que aunque haya sido muy duro llegar hasta ese Sí, momento, pero después ese momento en el que el bebé ve a su mamá y a la pareja, y es que es algo sí, sí, es único. perfecto. Pero Totalmente, no totalmente. fácil, Totalmente. pero Mm, magia, pura magia. Genial, sí, yo pienso lo mismo. Que a pesar de todo, al final luego tienes a tu hijo y todo lo demás se acaba olvidando, ¿eh? Se acaba Sí, olvidando. sí, sí. Pasas por ello, pero se acaba olvidando. Y así como cierre un poco de lo que hemos hablado, te quería preguntar, yo sé que tú también, aparte de ser matrona, también haces clases de preparación al parto y estás colaborando con una marca que se llama Maternity. Entonces, Maternify, ay, Maternify. perdona, Maternify, perdona. Entonces, cuéntanos un poquito qué ofreces aquí, por si alguien se encuentra en esta fase y para saber qué es lo que le puedes ofrecer. Bueno, se pueden encontrar los servicios que ofrecemos en la página web de Maternify. Damos clase de preparación al parto o bien presencial, ¿vale? Si en la zona, bueno, es una empresa que tiene sede en Madrid, pero tiene matronas colaborando por toda España. Ujú. Y tenemos la opción de domicilio o bien la opción de clases de preparación al parto online, también el servicio de puesta dependiente, asesoría de lactancia, consulta de lactancia, valoración de frenillo, en fin, todo este tema del mundo de la crianza, lactancia y maternidad, pues que la matrona puede acompañar a la familia y ayudar a esos momentos tan especiales y hay veces tan difíciles. Genial. Y si alguien quiere hacer directamente contigo, se pone en contacto con ellos y Claro, puede que decirte a pregunten ti. por mí, por Charo de Vale, Cádiz, vale. y pueden tratar clases directas online de una hora y media de duración. Lo importante de nuestras clases que al ser individuales, ¿sabes? Entonces están personalizadas y tú puedes pues, expresar tus miedos y tus inquietudes directamente con el profesional. Que tú sabes que muchas veces en grupo pues hay veces que tú te puedes sentir cómoda o hay veces que no. Sí, Entonces damos la tranquilidad de estar tú sola con un profesional y consultar esos miedos y esas inquietudes que tienes con nosotros y pues adaptarlo un poquito a eso, a tus miedos, sí, ¿sabes? es muy importante. Perfecto. Entonces, si alguien está en Cádiz, lo puede hacer de manera personal. Si no estás en Cádiz, pero quieres hacerlo contigo, te puede contactar y se puede hacer de manera online. Sí, sí, sí. Perfecto. De todos modos, también lo mismo, como este podcast estará en YouTube, dejarle el enlace para que se puedan meter directamente y sepan cómo pueden hacerlo. Están haciendo una pregunta, a ver, relacionada a lo que hemos dicho, y Sí. dice, si sigues produciendo el líquido amniótico, ¿el parto seco no No, existe? eso es un mito, Vale, ¿vale? El vale, parto seco no existe, vale. ¿vale? El mayor riesgo de cuando tenemos los abortos es por la infección, ¿vale? Vale, Y claro, el parto, hay veces que dicen, es que el parto seco duele más. No, ya hemos dicho que cuando rompe la bolsa las contracciones suelen doler más, ¿vale? Pero no porque el vale, parto sea seco, vale, ¿vale? Eso es un mito, eso no es perfecto. verdad, ¿vale? Bien. Desmintiendo mitos, genial. Y yo ya solo tengo una última pregunta que siempre me gusta cerrar con esto, y es si ¿qué consejo le darías a una mamá primeriza que se va a enfrentar al parto? Eh, si la tuvieras delante, que es, si solo pudieras decir un consejo, ¿cuál le dirías? Eh,
que se preparara para el parto. Que no piense Vale. que es una cosa, que sí, que es una cosa natural y es un proceso fisiológico, pero que el conocimiento te da poder y te da la posibilidad de vivirlo de una forma positiva. Entonces creo que es fundamental, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay muchas madres que, por lo que sea, piensan o confían demasiado en que siempre ha sido de manera natural y que va a seguir así. Y yo, que igual era, pues lo que te digo, muy obsesiva, en plan, jolín, puede pasar tantas cosas mal que me obsesioné con prepararme demasiado física y mentalmente. Entonces, para mí es como, ¿cómo no te vas a preparar? Pero sí que luego he conocido madres que justo lo contrario, que van muy demasiado tranquilas y no tienen información o no tienen preparación de suelo pélvico o que no han hecho como ciertas cosas que no son súper necesarias. O sea, que decir, que vas a dar a luz igualmente aunque no Claro, las tengas preparadas, claro, pero que te van a ayudar a que la experiencia sea más positiva. claro, claro, claro que sí. Entonces, en el Sí, yo sentido, creo que es no hay ni fundamental que se piensa que no hace falta que la preparación al parto, que como el parto se va a producir sí o sí, sí, claro, se producirá, pero tú no vas a estar en las mismas condiciones, claro. ni lo vas a vivir igual y al fin y al cabo vuelve a lo mismo, es una experiencia que te va a marcar a ti y a tu familia para el resto de tu vida. Entonces yo creo que si puedes trabajarlo en adelanto para que te marque de forma positiva, pues Sí. mucho mejor. Y que encima ayudará también al posparto, que Claro, nos olvidamos. Yo no pensé nunca en el posparto, no lo pensé porque no me planteaba o sea, no me planteaba el siguiente paso, me planteaba solo hasta que el bebé naciera. claro. Y ahora que ya he pasado por ello, creo que el posparto también, todo lo que me preparé me vino bien y me ayudó a que lo gestionara de una manera bastante adecuada, tanto físicamente, mentalmente, a estar fuerte, a estar mentalmente también Claro, fuerte. claro. Y es muy importante Sí. porque en la etapa de recién nacido, la cuarentena y todo es duro. Entonces, todo lo que tienes preparado de antes te va a venir bien. Totalmente de acuerdo, Laura. Mm. Genial, Charo. Pues nada, por mi parte ya he hecho todas las preguntas que quería hacer. Yo creo que si aquí ha habido, o lo verá luego en YouTube, una ama primeriza que está en ese momento de preparación al parto, esto ha sido súper interesante, le puede ayudar muchísimo, porque como siempre digo, el conocimiento nos hace más fuertes, nos hace estar más tranquilas y tomar las decisiones con confianza. Así que te agradezco muchísimo, Charo, tu tiempo, que te hayas conectado, que hayas resuelto todas las dudas mías y que han hecho por aquí. Mm. Ha sido un verdadero placer, Bueno, eres genial y Laura. nos has ayudado muchísimo a todas. Venga, muchas gracias, Laura. Venga, gracias. Hasta Y a todo el luego. mundo, gracias, un Muchas beso y pasad buen día. gracias. Hasta Adiós, luego. adiós.